Ministerio Palabras de Vida Eterna, ministrando fe y esperanza en el Señor Jesucristo. Comentarios, reflexiones y exhortaciones referentes al libro de Daniel, por Julio Quirós, de la Iglesia de Marineros en Querétaro, México. El día de hoy que queremos comenzar con el libro de Daniel, hablando acerca específicamente de la vida de Daniel, cómo es que llevó su vida en Babilonia. Para darte un poquito de contexto, cómo es que comienza este capítulo 1, empieza con el hecho de la vida que llevaron Daniel y sus amigos en Babilonia al ser transportados. Pues si es que leíste un poco acerca de esto y sabes un poquito de la historia del libro de Israel y de los judíos, es que fue un pueblo que fue transportado, fue exiliado de su pueblo natal, que era Jerusalén, a Babilonia, a causa de que pues su corazón y sus vidas fueron apartadas totalmente de Dios, no obedeciendo a lo que Dios les había pedido, y Dios los entregó a un pueblo ajeno. Esto pasó en el año 587 a.C. y fueron 2 exilios en los cuales fueron transportados. ¿Cuál fue el primer exilio? Pues antes de ese año 587, 10 años antes, fueron llevados a todos los profesionistas, todos los hombres que eran médicos, militares, profesores, toda aquella gente que podía tener influencia sobre la gente, pues fueron llevados anteriormente. ¿Para qué? ¿Para qué hizo esto Nabucodonosor, este rey que los llevó cautivos a Babilonia? Fue para que pudiesen ser enseñados en todo tipo de costumbres y tradiciones del pueblo de Babilonia, y para el día de mañana que llegase el resto de la demás gente, pudieran ser más fácilmente instruidos y llevados a la cultura babilónica. Pues te das cuenta, cuando hay gente en los altos mandos que pueden influir sobre los demás, es más fácil cambiar a la sociedad. Y podemos verlo hoy en día, por ejemplo, con Nayib Bukele, el nuevo presidente de El Salvador, el cual comenzó a hacer cambios drásticos, a tomar medidas drásticas, a tomar diferentes pensamientos, y te das cuenta cómo es que la sociedad empezó a cambiar totalmente. Pues algo muy parecido era lo que quería hacer Nabucodonosor con estos hombres. Daniel en específico, cuando llegó, le fue cambiado el nombre. Su nombre original es Daniel, y que significa Dios es mi juez. Pero luego, llegando con Nabucodonosor, le dice: mira, aquí vas a ser Belsasar en Babilonia, que significa Bel es mi protector. Un dios que es llamado Bel, totalmente contrario, ¿sabes? A sus costumbres y tradiciones que tenían los judíos. Y me gustaría que te transportaras y que pensaras qué pasaría de ti, o qué harías si el día de mañana llegases a cambiar de ciudad, de trabajo, y fueses llevado lejos, o más aún, qué tal que fueses llevado preso a un lugar que no conoces, con costumbres que no conoces. ¿Qué tal un Japón? ¿Qué tal un Tailandia, donde tienen 1001 dioses y hacen totalmente culturas diferentes, ¿sabes? Puedes imaginarte llegar a casas donde no puedes ingresar con tus zapatos, tienes que quitártelos, donde tienes que hacer ciertas reverencias. Y te digo esto porque en algún momento vino un predicador llamado Maru, un evangelista que vive en Tailandia ahora, es evangelista de México para Tailandia, y nos comentaba cómo es que cambian tantas culturas, cómo la habla, los gestos. Es más, si en algún momento llegas a tirar una moneda y la pisas para que no se te vaya a la alcantarilla, es un delito. Puede ser llevado a la cárcel. ¿Por qué es un delito? Porque trae marcada la insignia de Tailandia, y cosas por el estilo. ¿Te imaginas a Daniel siendo llevado a Babilonia? Pues dices: ay, pues es complicado, ¿sabes? Y creo que ahí es cuando se empieza a complicar más la situación de mantener tu fe y tu forma de vivir delante de Dios. Pero ¿cómo vivimos en un mundo secular? Es la pregunta. Pues para poderte poner más en contexto cómo es que comienza esto, es que había también en ese grupo de exiliados, judíos obviamente, eh, pues varios de ellos que vivían fuera de Babilonia, cerca de un río de ahí, y entre ellos había un falso profeta que se llamaba Ananías, el cual les hacía saber
Esto lo puedes encontrar en el libro de Jeremías, capítulo 29. Ese profeta Ananías les hacía saber que no tenían que orar por Babilonia, que no tenían que hacer planes para vivir en Babilonia, que todo lo contrario, que no se preocuparan, que Dios sí los había llevado, pero en su momento los iba a rescatar de ese lugar. Pero ¿qué crees? Es algo, pues, bastante interesante. Dios no era su propósito realmente. Y Jeremías lo especifica en ese capítulo 29 y les dice, Dios me ha dicho y me ha revelado que oren por Babilonia, que se casen, que hagan casas, que siembren, que se multipliquen y que oren por esa ciudad, porque en la paz de la ciudad estará su paz. Y parte de esa paz es su prosperidad, ¿sabes? Y Daniel lo que hizo es que tomó muy en serio este mensaje de Jeremías, de no quedarse en su burbuja judía y llevar la influencia de Dios que tenía en su vida a esa ciudad. ¿Por qué? Porque de esa manera es en la cual Dios iba a influir también sobre los hombres babilonios, iba a trabajar también con el corazón de los judíos que habían sido llevados debido a su desobediencia. Daniel llegó a ser consejero de 5 diferentes reyes en medio de Babilonia, en toda su vida viviendo ahí. Dios quería que Daniel fuera fiel en medio de la sociedad secular y no fuera. Era el plan de Dios que comenzara a Daniel a influir en medio de ellos. ¿Y cómo sería ahora para nosotros poder decir, sí, Julio, pero fue Daniel y fue porque fue llevado a Babilonia y el profeta se lo dice? Pero ¿sabes algo? No sé si sabías, pero hoy en día también se habla acerca de una Babilonia en la cual hoy en día en la cual vivimos. Y ya no es como tal un lugar, que para darte como un dato interesante, Babilonia en aquel tiempo se encuentra en la actual Irak. Pero ¿qué es para nosotros ahora Babilonia? Pues es un sistema de pensamientos y culturas que es opuesto y ajeno totalmente a Dios, a las creencias y pensamientos que Dios tiene. Es eso, esa es la Babilonia en la cual hoy en día tenemos, que es nuestra sociedad. No sé si te has dado cuenta, pero hay un y mil ideas de cómo es que debería ser la vida llevada delante de Dios. Y realmente nos damos cuenta bíblicamente que no es el Dios que creemos, no es el Dios que deseamos, ¿sabes? El Dios que pide la gente es aquella en la cual lleva y cumple sus caprichos personales, en los cuales pueden ir a una peregrinación y pueden ir ebrios caminando, en los cuales pueden cumplir ciertas fechas de ciertos santos y pueden estar fornicando, pueden estar adulterando, pueden estar haciendo mil y un cosas que son ajenas a Dios, pero para ellos ese es Dios, ¿sabes? Y esa es la Babilonia en la cual hoy en día vivimos. Y Dios quiere que nosotros seamos fieles en esta Babilonia, en este sistema humanista en la cual llevamos. He escuchado de algunos hermanos y personas en los cuales piensan que es mucho mejor orar y pedir a Dios que ya venga lo más pronto posible. Sí, Julio, es que ya no soporto estar lidiando con el vecino, que tengo problemas bien seguido con él, es que ya no soporto estar teniendo problemas en el trabajo, es que ya no tolero el bullying que me hacen en la escuela por ser cristiano, ya no tolero todo eso. ¿Cómo es que podemos llevar nuestra vida cristiana en medio de este mundo secular? Pues entendiendo primeramente que es la idea de Dios que podamos influir hoy en día en esta Babilonia, en este mundo. Era la idea de Dios para los judíos, utilizarlos para cambiar su corazón en medio de Babilonia y que también ellos cambiaran el corazón de Babilonia. Es idea de Dios que la iglesia exista en esta temporada, hermanos, que donde vayamos a trabajar, donde vayamos a estudiar, donde vayamos a cualquier lado, nuestra influencia como cristianos sea para con los demás. Como punto número 2, puedo decir que para esto la respuesta no es separarse ni asimilarse. Si te puedes dar cuenta de lo que te comentaba hace un momento, había judíos que vivían fuera de Babilonia que se separaban, que vivían apartados y no querían saber nada de Babilonia. Pero esa no era la idea. Pero tampoco, hermano, quiero decirte que te tenías que asimilar. Y asimilar significa ser igual que. No tenían que ser iguales a los babilonios, pues te das cuenta que el mismo Daniel, al momento de llegar en el capítulo 1, que le es mostrado las raciones y las porciones en las cuales iba a comer, dijo que él decidió no contaminarse con aquellas costumbres que ellos tenían, que eran contrarias a Dios. Y es algo en lo cual podemos entender que Daniel no se apartó, no se quedó afuera de Babilonia a vivir, pero tampoco se asimiló, no fue igual a todos los babilonios.
En pocas palabras te puedo decir que tenemos pues dos culturas, somos biculturales, tenemos una nacionalidad celestial, todos aquellos que han creído en el Señor. Si no lo has hecho, te invito a puedas pedir tu salvación y puedes tener tu lugar reservado en los cielos. Pero si eres salvo, podemos entender que tenemos una nacionalidad espiritual, pero también una mexicana, si es que me estás escuchando en México, ¿sabes? En la cual podemos festejar la independencia de México porque tenemos esa libertad ahora como mexicanos, y también podemos reunir y festejar la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y créeme, no es un hecho en el cual quiera comparar como la misma victoria. Sabemos que es mucho mayor la resurrección de Cristo, pero lo que voy es que también tenemos una influencia sobre este mundo. También tenemos una porción en la cual por eso es que vamos y votamos y procuramos poner en oración que Dios bendiga nuestra nación, que podamos tener paz. Y ese es el punto en el que voy, que podamos influir. Quiero que me acompañes en Daniel capítulo 2, versículo 24 al 27, y veamos cómo es que Daniel comenzó a involucrarse en esta Babilonia. Capítulo 2 de Daniel, capítulo 20, versículo 24 dice: Después de esto, Daniel entró a Hiroch, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia. Fue y díjole así: No mates a los sabios de Babilonia. Llévame delante del rey, que yo mostraré al rey la declaración. Entonces Hiroch llevó prestamente a Daniel delante del rey y díjole así: Un varón de los transportados de Judá he llevado, el cual declarará al rey la interpretación. Respondió el rey y dijo: Daniel, al cual me llamaba Belsasar, ¿podrás tú hacerme entender el sueño que vi y su declaración? Daniel respondió delante del rey y dijo: El misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden enseñar al rey. Es lo que le hace saber Daniel a ellos. El contexto de este capítulo 2 es que el rey Nabucodonosor tuvo un sueño que le turbó, que ni siquiera lo dejó dormir, lo mantuvo tan tenso y nervioso, y él quería saber. Manda a llamar a estos sabios y astrólogos y entendidos, y nadie se lo pudo revelar. Él se enojó y simplemente dice: mátenos a todos, porque todavía me quisieron engañar diciendo que lo sabían y no lo hicieron, entonces mándenlos matar. Pero Daniel es cuando se empieza a involucrar. Él no dijo: bueno, pues me da igual, al final de cuentas ni es mi pueblo ni mi país, y yo llegué aquí. No, como te dije anteriormente, Daniel se tomó muy en serio lo que dijo Jeremías: involúcrense, cásense, métanse en estos negocios, empiecen a influir, oren a Dios. Y Daniel fue lo que hizo, oró a Dios y pidió que le diese entendimiento para poder interpretar. ¿Cómo es que Daniel pudo no separarse ni asimilarse? Y es que Daniel sabía las cosas que sabían los magos, los sabios, los astrónomos. ¿Por qué crees que le hace saber al rey: ninguno de ellos puede interpretarte? Porque porque Daniel había sido instruido en todas estas artes, en todas estas situaciones, pero nunca se asimiló. ¿Cómo lo podemos llevar hoy en día a nuestra sociedad, a nuestra vida? ¿Te has dado cuenta que ha habido muchos, desde la pandemia y tal vez un poco antes también de eso, ha habido muchos casos psicológicos y mentales en los cuales muchas veces es necesario ir al psicólogo? ¿Alguna vez te has pensado que hay muy pocos psicólogos cristianos? ¿Qué también sería, no? No, 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 Julio, ¿cómo crees? ¿Cómo crees que un cristiano se va a meter a psicología si son filosofías humanas? Hermano, puedes entender y estudiar aquellas cosas en las cuales en el mundo se desenvuelve sin mezclarte con ellas. ¿Qué tal aquel psicólogo que pudiera ayudar a los demás hermanos o a demás personas, haciéndoles énfasis y llevándolos a la fe cristiana, al Dios Todopoderoso que puede sanar todas aquellas situaciones mentales, aún físicas, en la vida de los hombres? ¿Te has puesto a pensar en los actores y actrices cristianas que pudiesen haber? No sé si tú ubicas alguno, pero no se me viene en el momento este actor de Guardianes de la Galaxia, que me gusta mucho cómo actúa, y parte de su influencia ha sido hacia la sociedad, que en cada momento que le cuestionan, él hace referencia a que Jesucristo es aquel que ha cambiado su vida. Y es algo tan bueno, ¿sabes? Yo creo que para este tipo de cosas no es exactamente decir, simplemente llegar y decir: pues dame las reglas que sí y no debo de hacer en esta película, sino cuando tú tienes la influencia de Dios en tu corazón, tú puedes entender: estas escenas no las voy a hacer, estos papeles no los voy a tomar, pero en estos papeles sí los puedo hacer y voy a influir
sobre la sociedad. Voy a obrar y voy a orar a Dios porque me utilice para esta película, para estas escenas. Y sabes algo, es en lo cual es necesario que podamos orar y pedir a Dios para tomar las decisiones en nuestra vida profesional. No te voy a decir qué hacer y qué no hacer en tu vida si me estás escuchando, pero sí me gustaría que tomaras la decisión hoy en día de poderte involucrar en esta sociedad, de poder influir, que pedir en oración a Dios cómo es que puedes influir en esta sociedad. Jesús, no sé si recuerdas, pero él comía y bebía con pecadores. No era uno de ellos, pero la gente se sorprendía y decía, ¿qué hace este hombre con estos hombres pecadores? ¿Y qué les dice Jesús? Yo no he venido por justos, sino por pecadores a arrepentimiento. Pues él nunca pecó, pues Jesús nos dio su vida para poder redimirlos y enseñarles cuál era el camino correcto. Él nunca se separó, pero tampoco se asimiló a ellos. ¿Qué significa para ti esto, hermana? Y por último, el tercer punto es que tenemos que amar a nuestra ciudad. ¿Cómo es que podemos amar a nuestra ciudad? Orando por ella. En el momento en el cual vengas de tu trabajo o vayas hacia tu trabajo y veas todos aquellos locales, supermercados, todos aquellos negocios en los cuales ves en el camino, yo te invitaría a que ores por ellos, que ores por tu trabajo, porque sea bendecido, porque Dios les bendiga, que puedan cambiar su corazón, que pueda bendecir Dios su vida. ¿Recuerdas esa palabra shalom? Shalom significa paz, significa prosperidad integral, económica, salud espiritual, en fin, una paz completa que puede traer Dios sobre nuestra ciudad, que podemos involucrarnos. Puedes involucrarte, un ejemplo puede ser en la escuela de tus hijos, como vocal, como presidente de la escuela de tus hijos, pues es ahí donde puedes influir. Yo recuerdo en el kinder de mi niña hace 2 años, conocí a una mamá de las compañeritas de mi niña y tomó la decisión de ser vocal del salón. Y fue para mí de bendición porque era una mujer que hacía entender y expresar las cosas que estaban bien y estaban mal. Y en su hablar y en su forma de conducirse se veía, hasta un día recuerdo, nos sentamos con ella y sin saber ella simplemente nos dice, ¿me pueden dar un minuto? Vamos a orar a Dios por estos alimentos que Dios nos ha dado. Me bendijo tanto y me hizo entender cuánta necesidad hay que haya más cristianos como esta mujer, que puede influir, que pueda dar un ejemplo totalmente diferente a lo que hoy en día conocemos, ¿sabes? ¿Cuál es el área en la cual Dios te ha puesto para que influyas? ¿O deseas apartarte como los demás? Es la idea de Dios, hermano, que puedas influir sobre esta sociedad. Esperamos que este video haya sido de edificación y exhortación. Y si te ha bendecido, compártelo. Ministerio Palabras de Vida Eterna, ministrando fe y esperanza en el Señor Jesucristo.